Durante más de 60 años, el gobierno de Cuba tiene un gran culpable por sus dificultades económicas: el bloqueo estadounidense. No hay comida, culpa del bloqueo. Médicos que ganan $50 al mes, culpa del bloqueo. El país en ruinas, obvio que más, es el bloqueo. Antes de continuar, quiero aclarar que este video no se trata de defender el embargo que le tienen los Estados Unidos a Cuba. Se trata de entender la realidad de la situación. Así que analizaremos, en primer lugar, por qué existe el bloqueo o embargo. Segundo, qué es lo que realmente es el bloqueo. Tercero, cómo afecta a Cuba y a su gente. Cuarto, ¿es realmente el culpable de todos los males de Cuba o es el socialismo el problema principal? Y finalmente vamos a analizar cuáles podrían funcionar como unas soluciones reales. Si eres del tipo de persona que se ataca en los comentarios sin ver el análisis completo, te pido que esta vez hagas un esfuerzo de escucharlo hasta el final y me digas si para ti es el bloqueo el verdadero problema de Cuba o es solo una excusa conveniente. Entonces vamos a responder lo inicial que necesitamos entender para hablar de este tema. ¿Qué es el bloqueo y por qué existe? Pues muchos dicen que al gobierno cubano le encanta decir que el bloqueo estadounidense es la razón de todos sus problemas, pero aquí necesitamos retroceder en el tiempo para desglosar por qué existe este bloqueo y aquí vamos a hablar con la verdad. Estados Unidos no se despertó un día y decidió aislar económicamente a Cuba por aburrimiento. Efectivamente, algo llevó a que esto sucediera. Pongámonos en el lugar del gobierno de Estados Unidos por un segundo. Imaginemos que invertimos millones en un país, creando empresas, empleos, haciendo crecer la economía, y un día el receptor de todos estos beneficios te dice: gracias por tu inversión. Nos quedamos con todo, sin compensación, sin negociaciones, simplemente nos vamos. Bueno, en 1960 eso fue lo que Fidel Castro hizo para los Estados Unidos con las empresas estadounidenses en Cuba. Nacionalizó o robó miles de millones de dólares en empresas, tierras, infraestructuras de propiedad estadounidense sin compensación. Ahora vamos a analizar lo que internamente pensaba el gobierno revolucionario de Fidel Castro y sus partidarios ante sus acciones, porque cada moneda tiene dos caras, ¿no? Para ellos, estas acciones que hicieron no fueron un robo, sino una medida necesaria para retomar el control de los recursos de la nación que, según ellos, habían sido explotados por intereses extranjeros bajo condiciones injustas. Entonces, argumentaban que estas medidas eran esenciales para asegurar la independencia económica y política del país, y que ellos lo que querían era redistribuir la riqueza entre la población cubana y eliminar también las influencias externas que impedían el desarrollo autónomo de Cuba. Pero como cada acción tiene su reacción, entonces, ¿qué hizo Estados Unidos ante esto? Pues les cortó el acceso. En 1962, Estados Unidos había impuesto un embargo económico total, prohibiendo casi todo el comercio con Cuba. Y como si eso no fuera suficiente para aumentar las tensiones, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y Cuba se alineó con la Unión Soviética, el mayor enemigo de Estados Unidos en ese momento. Luego, en 1962, las cosas se volvieron nucleares, literalmente. La Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba a solo 144 kilómetros de Florida. Estados Unidos lo descubrió y el mundo estuvo más cerca que nunca de una guerra nuclear a gran escala. Después de 13 días de negociaciones, los soviéticos acordaron retirar los misiles a cambio de un compromiso de Estados Unidos de no invadir Cuba. Pero en ese momento Cuba se había posicionado plenamente como enemigo de Estados Unidos y no se detuvieron allí. Cuba apoyó activamente las revoluciones comunistas y las dictaduras antiamericanas en todo el mundo. Ahora, con el tiempo, las cosas cambiaron. En 2014, Obama intentó aliviar las tensiones, restableció los lazos diplomáticos, permitió más turismo estadounidense y abrió algunos canales comerciales. Luego llegó Trump y ya te imaginas cómo avanzó el caso. Pues Trump revirtió esas políticas en 2017, argumentando que los agentes de inteligencia cubanos trabajan en estrecha colaboración con la dictadura de Venezuela, ayudando a reprimir las protestas y la oposición. Si te interesa saber más sobre esta parte de la historia, tenemos un video completo sobre esto. Puedes pasar por el canal o te dejo el link en la descripción también. Avancemos. Cuba actualmente es un aliado clave de Rusia y de China, el cual se opone a la influencia estadounidense en todo momento. Sigue reprimiendo la disidencia política y arrestando a cualquiera que critica al gobierno. Así que después de conocer toda esta historia, la pregunta es: si tú fueras Estados Unidos, ¿harías negocios con un país que te robara, te apuntara con armas nucleares, apoyara activamente a tus enemigos políticos, independientemente de si estás de acuerdo o no con el embargo? Los Estados Unidos, como cualquier país, tienen derecho a decidir con quién quiere y con quién no quiere hacer sus negocios. Así que enfoquémonos ahora en lo que realmente detiene el bloqueo. En primer lugar, es porque no hay comercio directo entre Cuba y los Estados Unidos. Las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios en Cuba, excepto para alimentos, medicamentos o ayuda humanitaria. Segundo, no hay acceso al sistema bancario de los Estados Unidos. A Cuba le resulta más difícil realizar transacciones internacionales porque la mayoría de los bancos dependen de las redes financieras estadounidenses. En tercer lugar, las sanciones a empresas extranjeras. Si una empresa extranjera hace negocios con
Cuba puede enfrentar sanciones cuando trate con los Estados Unidos. Las dificultades que enfrenta son el resultado en parte por el bloqueo, obviamente, pero no es solo eso, es una combinación de factores internos también. El socialismo en Cuba ha sido criticado por su gestión centralizada de la economía, la falta de libertad económica y las restricciones en el sector privado, lo cual ha limitado el crecimiento económico y la innovación. Esto se ha manifestado en escasez de bienes básicos, la falta de oportunidades económicas para la población y una infraestructura deteriorada. Entonces, el socialismo está impactando fuertemente la sociedad cubana. Tienen un sistema diseñado para mantener a la gente pobre, a menos que seas parte del grupo gobernante, por supuesto, así como está comenzando a suceder en Venezuela. Pero antes de continuar hablando de lo que sucede en Cuba hoy, analicemos un poco más atrás de lo que era antes del socialismo. Antes de la revolución de Castro en 1959, Cuba tenía uno de los productos internos brutos por cápita más altos de Latinoamérica. El peso cubano se evaluaba 1-1 con el dólar estadounidense y el país tenía una clase media fuerte, contaba con una infraestructura moderna y un sector privado próspero. La inversión extranjera fluía, La Habana estaba en auge y Cuba era conocida por su agricultura, su turismo y su comercio. Pero claramente no era perfecta, había desigualdad, corrupción política y una gran dependencia de las exportaciones de azúcar. Gran parte de la economía estaba controlada por empresas estadounidenses, lo que creó resentimiento entre los nacionalistas, pero a pesar de sus problemas, Cuba tenía una de las economías más fuertes de la región. Luego llegó Castro con la revolución, nacionalizó las empresas privadas, confiscó activos extranjeros e introdujo el socialismo. El resultado, pues los inversores extranjeros huyeron. La economía colapsó, el peso cubano perdió su valor. A esto le siguió la escasez de alimentos, la pobreza masiva y el control total del gobierno. En una economía normal, las empresas crean empleos, impulsan la innovación y aumentan los salarios mediante las competencias. Cuando las personas pueden poseer cosas, construyen su futuro. Pero en Cuba, el gobierno es dueño de todo. Incluso si eres un agricultor, no puedes vender libremente. Debes vender tus cosechas al gobierno a un precio fijo. Luego, el gobierno las revende a un precio más alto o las raciona. Entonces, ¿por qué alguien se molestaría en producir más? Si trabajar más duro no mejora tu vida, ¿qué sentido tiene intentarlo? Es por eso que las economías socialistas siempre colapsan. Sin competencia, sin productividad, sin futuro y sin incentivos, la productividad muere. Ahora hablemos del colapso monetario, porque cada economía socialista tiene uno. En Venezuela, Zimbabue o la Unión Soviética vimos lo mismo. Cuando el gobierno controla la economía, la moneda colapsa. Volvamos a Cuba. El peso cubano ha perdido la mayor parte de su valor porque el gobierno imprime dinero sin respaldarlo con producción. Los cubanos comunes ahora recurren al dólar estadounidense para sobrevivir, porque nadie confía en el peso. Por eso es importante la dolarización. Una moneda estable significa confianza, inversión y una economía que realmente funcione. Si quieres profundizar en esto, tienes que mirar nuestro video sobre la crisis de la dolarización en Cuba. Y si todavía crees que el bloqueo es el único problema, pregúntate qué pasaría si el bloqueo terminara mañana. ¿Será que Cuba se convertiría de repente en una potencia económica? No, porque el sistema seguiría siendo el mismo. El gobierno seguiría controlando todo. La economía seguiría estando planificada centralmente. Los inversores extranjeros no confiarían en Cuba porque saben lo que pasó la última vez. Y no digo que levantar el embargo no ayudaría, obviamente podría ayudar, pero no cambiaría el sistema. No se puede crear riqueza bajo un sistema construido para destruirlo. Ahora, quiero que me respondas qué piensas tú. ¿Será que Cuba está en problemas debido al bloqueo estadounidense o es por el socialismo? Estamos hablando del mismo sistema que ha fracasado en Venezuela, Argentina, Corea del Norte y en cualquier otro lugar donde se haya implementado. ¿Cuál es para ti la verdadera razón por la que los cubanos siguen viviendo en la pobreza? Déjame saber tu opinión en los comentarios y charlemos sobre este tema. Me encanta tener debates ahí abajo. Y contesto cada uno de los comentarios, así que me gustaría realmente conocer tu perspectiva. Te voy a decir cuáles son las soluciones que yo creo que Cuba necesita. Pero antes quiero recordarte que Cuba, en el pasado, ya ha tomado medidas para la reforma del mercado. El 18 de abril del 2011, el Sexto Congreso cubano aprobó leyes que amplían el mercado interno y el acceso a los mercados globales. En febrero del 2019, los votantes aprobaron una nueva constitución que otorga el derecho a la propiedad privada y un mayor acceso a los mercados libres, pero todo eso al mismo tiempo manteniendo a Cuba como un estado socialista. Ahora, hablemos de soluciones reales después de todo esto. ¿Qué ayudaría realmente al pueblo cubano? Vamos a analizarlo. El hecho de que todavía se considere a sí mismo como un Estado socialista significa que todas esas reformas no son más que ajustes superficiales. La realidad es que el gobierno cubano todavía tiene las riendas de la economía y mientras eso siga siendo así, las reformas no van a desatar el verdadero potencial del mercado ni la prosperidad que los cubanos merecen y necesitan. Para lograr un cambio real y significativo, Cuba debe eliminar por completo las políticas socialistas que ahogan la libertad económica. Deben adoptar un sistema de mercado completamente libre donde el gobierno deje de ser el actor dominante en la economía y donde el derecho a la propiedad privada sea indispensable y plenamente respetado. La verdadera prosperidad vendrá solo cuando Cuba adopte políticas que fomenten la competencia, la innovación y permitan a los individuos ser los arquitectos de su propio éxito financiero y profesional. Hasta que no se hagan esos cambios fundamentales, cualquier reforma no será más que un cambio cosmético. Cuba
Cuba necesita más que simples ajustes, necesita una revolución económica basada en principios de libre mercado. Solo entonces veremos una Cuba próspera, verdaderamente libre. Si este video te resultó útil, dale me gusta, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto y suscríbete, porque aquí en Perspectiva Latina te traemos conversaciones reales y sin rodeos sobre los eventos que marcan nuestra región y su conexión con el resto del mundo. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video.